Dicen que sentir es lo que nos hace humanos, que mostrar el alma, llorar, abrirse, es un acto noble. Nos enseñaron que quien se emociona vive más intensamente, que quien se quiebra es valiente, y que escuchar al corazón es lo correcto. Pero lo que no te dicen es que todo eso puede ser usado en tu contra. Nicolás Maquiavelo vivió en un mundo crudo. Un entorno donde una sola emoción mal colocada costaba alianzas, territorios y vidas. Donde confiar demasiado era un lujo. Donde amar sin medida era una sentencia de muerte. Donde reaccionar antes de pensar era el error más caro que alguien podía cometer. En él no fue un romántico. Fue un estratega, un observador de los errores emocionales que derribaban a los grandes. Y de todos esos errores, dedujo una verdad incómoda. La emoción, cuando no se domina, es una cadena invisible, elegante y efectiva. Porque el poder real no necesita violencia cuando puede usar tus sentimientos como correa. Amas y ellos lo notan. Te importa algo y lo detectan. Tiemblas ante algo y lo convierten en su arma. ¿Lo entiendes? La emoción sin estrategia te hace predecible, y lo que es predecible es manipulable. Desde que naciste, el mundo te entrenó para pensar que mostrarte vulnerable es libertad. Pero Maquiavelo sabía lo que casi nadie quiere aceptar. Sentir sin dirección no te hace libre. Te hace manejable. Y él no quería convertirse en piedra. Tampoco en un monstruo sin alma. Lo que entrenó fue otra cosa. Un estado mental donde nadie pudiera acceder a sus puntos débiles. No porque no los tuviera, sino porque nadie podría leerlos. Este no es un vídeo sobre reprimir emociones. Esto es un tratado sobre dominio emocional, sobre convertir el caos interior en arquitectura mental, sobre ser tú quien decide cuándo, cómo y por qué sentir. Y no que lo decida el entorno, la pareja, el jefe o tus heridas. No estás a punto de aprender cómo sentir menos. Estás a punto de aprender a sentir con propósito. A usar cada emoción como si fuera una espada, no una herida. La mayoría de las personas cree que mostrar lo que siente es sinónimo de autenticidad, que quien se quiebra frente a todos es real. Maquiavelo lo habría dicho de otra forma. Eso no es autenticidad. Es entregarle a tu enemigo el plano completo de tus puntos débiles. El mundo no recompensa al que se quiebra primero. Premia al que controla su interior y entiende cómo moldear el de los demás. ¿Te importa alguien demasiado? Ahora saben dónde pegarte. ¿Estás obsesionado con una meta? Ya saben qué manipular. ¿Tienes miedo? Ellos tienen el arma, y tú se la diste. No hace falta ser más inteligente para dominarte. La rabia te empuja a levantar la voz, y ellos cuentan exactamente con eso. El dolor te arrastra a hablar de más, y ellos almacenan cada palabra, cada debilidad. La ansiedad te lanza a actuar antes de tiempo, y ellos ya tienen su estrategia lista para ganar con tu prisa. Maquiavelo lo comprendió con brutal claridad. Mientras tus emociones dicten tu comportamiento, jamás serás verdaderamente libre. Porque esa libertad emocional dependerá siempre del código moral de los demás. Y confiar en la moral ajena es una apuesta que en los juegos de poder casi siempre se pierde. El amor, el miedo, el orgullo, todo aquello que sientes puede volverse un arma. Si no aprendes a usarlo tú primero, alguien más lo usará en tu contra. Maquiavelo habitó un entorno plagado de sonrisas falsas y abrazos envenenados. Gente que ofrecía la mano, mientras con la otra firmaba tu caída. En ese mundo, sentir abiertamente no era señal de fuerza. Era una vulnerabilidad expuesta y el inicio de la derrota. Por eso, la primera lección no era reprimir,
era reconocer. Sentir es natural, pero reaccionar sin filtro es dejarte manejar. El que no se domina, termina dominado. Y en un mundo donde muchos no sienten nada por ti, o aprendes a contener tus impulsos, o serás constantemente dirigido por quienes sí saben ocultar los suyos. No naciste débil, te formaron así. Desde temprano te metieron en la cabeza que mostrarlo todo era valiente, que abrir tu corazón era señal de madurez, que exponer tus emociones sin filtro era confianza. Pero nadie te dijo la otra cara de esa narrativa, que eso también es entregar un manual completo para ser destruido. Te dijeron, exprésate, sé transparente, habla de lo que sientes, no te guardes nada. Quien ama, lo demuestra. Pero nunca agregaron la parte que importa. ¿Y qué pasa cuando el otro usa eso que mostraste para controlarte? ¿Qué pasa cuando el otro no devuelve empatía, sino manipulación? Te enseñaron que abrir el corazón era una señal de fortaleza. Pero para muchos, eso no es más que una invitación al dominio emocional. Cuando confiesas, ellos registran. Cuando lloras, miden tus límites. Cuando explicas demasiado, entienden con exactitud cómo desestabilizarte con lo mínimo. Y ese es el verdadero problema de una sensibilidad sin estrategia. Parece libertad, pero en realidad es una exposición total sin defensa. Pero la verdadera pregunta no es por qué sentimos, sino ¿cuándo nos enseñaron que sentir siempre era seguro? Maquiavelo no se habría quebrado al descubrir esta verdad. No habría llorado. Había hecho lo que hizo, empezar a entrenarse. Maquiavelo no nació distante. No emergió del vientre con una coraza. No fue el hielo lo que lo moldeó. Fue el fuego. Fue la traición, el uso, el descarte, el olvido. Y no fueron los libros, sino el dolor, lo que le enseñó a no confiar en una sonrisa justo antes del golpe. Su frialdad no era soberbia, era supervivencia. Cuando entregas todo de ti y solo recibes indiferencia, algo dentro se endurece. Cuando ofreces lealtad y a cambio recibes traición, una parte de ti se rompe y otra parte nace. Cuando amas con sinceridad y te devuelven interés, manipulación o silencio, algo dentro despierta. Pero la mayoría de las personas transforma ese dolor en amargura. Cierran el corazón. Dejan de sentir. Se hunden en el cinismo. Maquiavelo, no. Él hizo algo distinto. Estudió el dolor. Lo diseccionó como un científico que analiza un veneno, no con miedo, sino con precisión. No buscaba anestesia. Buscaba entender por qué sentir lo había destruido, y ahí fue donde lo comprendió. El dolor que ignoras te hunde, pero el dolor que analizas te revela el mapa de la manipulación. Recordó cada traición, no con odio, sino con lucidez. Cada elogio vacío, cada hombro amigo que luego se volvió puñal, cada apretón de manos que precedió a su caída. Y al conectar los patrones, entendió. La emoción mal gestionada entrega el poder. Te hace confiar antes de tiempo. Te lleva a perdonar lo que no deberías. Te hace ignorar señales evidentes. Y justo en el momento en que deberías estar en guardia, te encuentras desarmado. El dolor para Maquiavelo no fue una herida, fue un espejo. Un reflejo brutal de todo lo que no veía mientras estaba atrapado emocionalmente, y no se volvió frío de golpe. Se volvió frío cada vez que lo quemaron por confiar. Cada traición fue una capa de hielo. Cada decepción, un nuevo músculo mental. Y así, lentamente se reconstruyó, no para dejar de sentir, sino para no volver a ser esclavo de lo que sentía. Ese fue el verdadero comienzo del control emocional. No nació de la evasión, nació del entrenamiento mental más duro. Mirar el dolor a la cara y convertirlo en tu mentor. No evolucionas escapando de la decepción.
Evolucionas estudiándola. Tu equilibrio habla incluso cuando tú no lo haces. Ya no necesitas levantar la voz para imponer respeto. Tu autocontrol es tu fuerza. Tu contención es tu señal de poder. Y entonces, algo empieza a cambiar en los demás. Empiezan a corregirse cuando están cerca de ti. Empiezan a medir lo que dicen. A pensar 2 veces antes de actuar. Porque sienten que ya no pueden leerte. Y lo que no se puede leer, se teme. Te vuelves un enigma. No porque estés ocultando algo, sino porque dejaste de entregar todo. Te transformas en un punto fijo, sólido, firme, imposible de mover. Un ancla emocional en medio de un mar de impulsos. Maquiavelo no deseaba ser querido, ni buscaba admiración. Él solo quería una cosa: ser imposible de manipular. Y cuando alcanzó ese nivel, comprendió la verdad esencial. El mayor poder no está en controlar a los demás, sino en ser el único que nadie puede controlar. Hay una mentira común sobre el autocontrol, que significa reprimir, enterrar, fingir que no sientes. Pero Maquiavelo jamás se habría hecho invencible por negarse a sentir. Lo que hizo fue sentir con precisión, y no por accidente. La represión nace del miedo. Miedo a quebrarse, miedo a parecer débil, miedo al juicio. Es un silencio tenso, inseguro, de quien huye de su verdad. Pero el verdadero autocontrol no huye, se mantiene. Es la capacidad de quedarse quieto hasta que sea el momento de moverse. No es que ya no sientas rabia, es que eliges cuándo usarla como arma. No es que ya no duela, es que aprendiste a no convertir tu dolor en espectáculo. Cada emoción se convierte en herramienta. No reaccionas al primer impulso, calculas. No lloras para descargar, lloras cuando esa lágrima es una pieza útil en el tablero del poder. Maquiavelo no se entrenó para volverse un monstruo, se entrenó para ser libre, libre de ganchos emocionales, libre de ser dirigido con palabras dulces, libre de cuerdas invisibles que otros usan sin que lo notes. Comprendió la diferencia entre ser humano y ser esclavo de lo humano. No se convirtió en piedra, se templó como acero. El acero siente el calor, se deforma si es forzado, pero vuelve a su forma. El acero no olvida cómo cortar. Eso es una nueva identidad emocional. No reprimes, filtras. No escapas, gestionas. No lo muestras todo. Revelas solo lo que fortalece tu posición. Y cuando llegas ahí, la gente ya no sabe cómo alcanzarte. Hablan esperando una reacción, pero no obtienen respuesta. Te provocan y chocan con una pared. Te culpan y solo obtienen tu calma. Pero Maquiavelo hizo del silencio su espada más afilada. No lo usaba para protegerse, lo usaba para atacar sin ser visto. Sabía que el silencio desorienta, pesa, crea vacío. Y ese vacío obliga al otro a mirarse por dentro, a llenar el hueco con excusas, inseguridades y confesiones. Cuando no respondes, el otro empieza a responder por ti. Te acusa, y tú solo miras. Te culpa, y tu mirada permanece. Te provoca, y se estrella contra tu ausencia de reacción. Y en ese silencio, ellos se delatan, se descomponen intentando leer lo que no dijiste, imaginando que sabes, que piensas, que estás preparando. Y eso es más aterrador que cualquier grito. Porque no diste nada, no te moviste, y aún así, el otro se desarmó por completo. Maquiavelo no usaba el silencio para huir, lo usaba para dirigir. Entendía que quien calla primero, escucha todo, y quien escucha todo, vence sin tener que atacar. El silencio se vuelve un espejo. Quien tiene culpa la proyecta, quien tiene miedo lo revela, quien duda empieza a justificarse, y tú, desde ese punto fijo, dominas sin moverte. Transformas tu inmovilidad en control absoluto, porque mientras todos juegan con palabras, tú juegas con el espacio, y en ese espacio, los inseguros tropiezan solos.
No hay postura más temida que la del que no reacciona, porque nadie sabe cómo atacar a alguien que no se mueve por nada. La mayoría juega para ser vista. Necesita aplausos, validación, testigos. Quieren que alguien vea su dolor, su razón, su grandeza. Maquiavelo no. Él no jugaba para ser notado. Jugaba para ganar y desaparecer. Y por eso ganó más veces de las que fue recordado. Porque mientras el resto busca poder a través de la visibilidad, los verdaderos estrategas lo consiguen en la invisibilidad. Maquiavelo no buscaba estar en paz. Buscaba poder. Y descubrió que la emoción sin filtro es una entrega silenciosa de poder a manos ajenas. Porque mientras el mundo esté lleno de personas que reaccionan, que explotan, que ruegan, que suplican, que lloran con facilidad, el más peligroso será siempre aquel que permanece impasible, el que no muestra, el que no se altera, el que espera y decide. La inmunidad emocional te convierte en una fortaleza interna. El caos golpea y no entra. La manipulación intenta y no penetra. La presión aumenta y tú permaneces inmóvil. Y mientras más dominio se alcanza sobre uno mismo, más fácil es ver las grietas en los demás. Entonces lo entiendes. Quien interrumpe, teme ser olvidado. Quien acusa, teme ser descubierto. Quien necesita gritar, ya está perdiendo. Esta es la raíz del poder maquiavélico. No controlar a otros primero, sino volverse incontrolable uno mismo. Quien exige una explicación no busca comprenderte. Quiere acceso a tu mente. Desea abrir tu estructura emocional, no para entenderla, sino para mapearla. Por eso, cuando dominas el silencio, dejas de responder para explicar y comienzas a responder, si acaso, para observar. Y muchas veces ni siquiera eso, porque el silencio, cuando proviene de alguien emocionalmente soberano, se convierte en sentencia. Pesa, desacelera, expone. En este nivel, ya no necesitas blindar tus emociones, porque nadie tiene acceso a ellas. Están resguardadas en una caja fuerte interna, y solo tú decides cuándo abrirla, por cuánto tiempo y para qué propósito. Maquiavelo no se volvió invulnerable porque dejara de sentir. Se volvió poderoso porque nadie más lograba saber cuándo lo hacía. Y ese es el verdadero núcleo del dominio, no parecer inquebrantable. Serlo. Cuando ya no reaccionas al chantaje, cuando el drama no te arrastra, cuando la culpa rebota, el mundo cambia de tono contigo. Descubren que ya no eres emocionalmente accesible, eres emocionalmente autónomo, soberano, intocable. Llega un punto donde tu silencio habla más alto que cualquier voz, tu postura desplaza, tu sola presencia altera el ambiente. No hiciste ruido, no diste un discurso, no alzaste la mano, pero todos sienten que algo se alinea o se tensa cuando tú estás. La esencia de la presencia maquiavélica no se presenta, se impone, no requiere aplausos, no pide atención, no exige respeto, lo instala. Apareces en una sala y el ritmo cambia, las conversaciones bajan el volumen, las palabras se seleccionan, las miradas se miden, las conclusiones se evitan, porque perciben que ves lo que ellos no logran esconder. El autocontrol, en este punto, se convierte en una forma silenciosa de comando. Ya no necesitas intervenir. No peleas cada batalla, no te interesa cada conflicto. Dictas el clima. Tu serenidad se vuelve el termómetro emocional de todos los demás. Maquiavelo no buscaba un ejército de seguidores. Quería ser inevitable. No deseaba una influencia fugaz, sino dejar impresa su lógica en la arquitectura emocional de los otros. Y cuando llegas ahí, lo notas. Ya no necesitas imponer control. El entorno se adapta a tu frecuencia. Comienzan a pensar 2 veces antes de confrontarte. Decalculan lo que van a decir. Se cuidan de errar delante de ti. No porque hayas infundido miedo, sino porque tu autocontrol expone su propia falta de control. Te conviertes en un espejo, un reflejo brutal de lo que les falta, y pocos son capaces de sostener su propia imagen por mucho tiempo.
Esa es la presencia maquiavélica. No te explicas, no te justificas, no compites, simplemente existes con tanto dominio interno que el mundo a tu alrededor se reorganiza. No gobiernas con ruido, gobiernas con gravedad. Y en ese silencio cargado de estructura, no solo sobrevives al juego, redefines el tablero. Si llegaste hasta aquí ya no eres el mismo. Has aprendido los principios que forjaron a uno de los estrategas más temidos de la historia. Maquiavelo no te enseñó a sentir menos, te enseñó a sentir con poder. Y si eso resonó contigo, suscríbete para seguir descubriendo las mentes más peligrosamente sabias que han pisado este mundo. Aquí no solo aprendemos, nos entrenamos. Nos vemos en la próxima lección.